Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido hermano nuevamente a tu podcast Aprendices. Sigamos revisando estos capítulos del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Particularmente quisiera leer en San Juan capítulo 13, versículo 31. San Juan capítulo 13, verso 31. Dice la palabra del Señor así. Entonces cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos estas palabras, Señor, para que sea su Santo Espíritu el que las coloque y las siembre a nuestro entendimiento. Padre, nuestro deseo, siempre lo hemos dicho, es que tú seas glorificado, pero ciertamente muchas veces no eres glorificado cuando estamos proclamando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someternos realmente a tu Espíritu y a tu palabra, para que así seas glorificado tú en la palabra que nos has dado para exponer a tu pueblo. Sea tu bendición para mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, dice la palabra del Señor que Jesús lo dice así. Esas son palabras literalmente de él. En el versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ciertamente Jesús está hablando de que su partida está cercana. Ciertamente está hablando de su camino al Calvario. Está hablando de su próxima muerte y su próxima ascensión. Y cuando dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, nos está recordando algo que es desde la eternidad y hasta la eternidad, que en Jesucristo, Dios es glorificado. Y ahora el Hijo iba a ser glorificado. Mi amado, ¿cuál es el momento más glorioso para todo hijo de Dios? ¿Cuál es el momento más glorioso para todo hijo de Dios? Es el tener la verdad derribando todas sus mentiras que ha creído durante todo el tiempo de vida y el Evangelio trayéndolo a vida después de que ha vivido en muerte tanto tiempo. Ese es como nuestro Señor Jesucristo es glorificado en nosotros, cuando el brillo de su sangre en el Gólgota es el brillo que viene a limpiar toda nuestra inmundicia en nosotros, los seres humanos, por los cuales Cristo murió y ejecutó la salvación tan esperada. Amados, el Hijo iba a ser glorificado en ese momento. Sin embargo, Dios es glorificado en el Hijo. ¿En qué momento? Dios es glorificado en el Hijo, no en el momento de la crucifixión, sino en el momento de la resurrección.
Nuestro Señor Jesús, cuando hablamos de la cruz, normalmente no hablamos de la resurrección, pero lo cierto es que la cruz y la resurrección son un evento, el evento de que el Hijo de Dios, hombre, Jesucristo, muere, el Hijo de Dios, hombre, y también obviamente sabemos que es Dios, pero estoy con toda intención hablando de que Jesucristo es el hombre que resucita. Mi amado, la palabra de Dios, cuando nosotros la entregamos, estamos dando una palabra que para muchos es palabra muerta, sin vida. Pero cuando el Espíritu Santo la vivifica, trayendo vida a su pueblo, entonces el Hijo es glorificado y el Padre es glorificado. Pregunta, como predicadores, como siervos del Señor, del Altísimo, ¿ciertamente predicamos en el Espíritu o predicamos en nuestra carne? ¿Ciertamente dependemos más del Espíritu o dependemos más de lo que nuestras notas tienen? ¿Por qué? Porque nuestras notas, según entendemos, son palabras que también el Espíritu nos ha dado a través de la preparación del sermón. Vuelvo a la pregunta. ¿De quién dependemos más cuando estamos frente al pueblo de Dios y frente a la palabra de Dios? ¿Realmente es glorificado el Hijo del Hombre? ¿Realmente es glorificado Dios? Porque eso dice el versículo 31 de Juan 13. Dice que el Hijo del Hombre es glorificado y dice que Dios es glorificado en el Hijo. ¿Cuándo es? En el evento de la predicación, cuando nosotros mismos dejamos por un lado lo que estamos hablando, sean segundos o sea un minuto, y cuando realmente en ese momento el Espíritu de Cristo Jesús nos dirige a dar un concepto, a dar un principio, a dar una idea, a dar algo que venga del mismo Espíritu de Dios y que simplemente está manifestando su gloria en este vaso de barro que somos tú y yo. Versículo 32 dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Fíjense, si Dios es glorificado en él, ¿qué dije? Que Dios es glorificado ahí, en esa cruz, cuando Jesús muere. Es el momento más glorioso para un nuevo nacimiento, el saber que juntamente con Cristo nosotros morimos a nuestros pecados y que el juicio de Dios es quitado delante de nosotros. Y eso es glorioso para el oyente del Evangelio, para el receptor de la palabra de Dios. Y dice, también lo glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Repito, ¿de qué estábamos hablando? De que el Padre iba a glorificar al Hijo enseguida. Mi amado, el Padre glorifica a Jesucristo después de esto, inmediatamente. ¿Cómo lo hace? Resucitando a su propio Hijo. Jesucristo mismo en Juan 17 lo dice, después lo leeremos juntos. Pero él dice, Padre, quiero nuevamente tu gloria, la gloria que teníamos antes, desde la eternidad. Mi amado hermano, el Señor ha expresado su palabra y todo fue hecho por medio de la palabra del Señor. Todo fue hecho por medio de Jesús y nada de lo que vemos fue hecho sin Él. Lo mismo, el Señor tiene un pueblo y todo el pueblo de Dios ha nacido por la palabra de verdad. Y ninguno en el pueblo de Dios ha nacido sin la palabra de verdad. Jesucristo es glorificado
cuando es predicado el Evangelio de Jesús. Y el Padre es glorificado cuando el Hijo viene y trae a vida a un nuevo nacimiento de un nuevo Hijo de gloria. Sé que puede sonar como si fuera un trabalenguas, pero sin embargo, en estos dos versículos es lo que está diciendo. El Hijo es glorificado, Dios es glorificado. Y en el acto de la predicación, el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado. Pero ¿dónde queda nuestra gloria? ¿Qué dijo Pablo? El que se gloríe, gloríese en la cruz. Que nuestra predicación sea cristocéntrica, que seamos nosotros totalmente dirigidos por el Espíritu de Cristo y que el Padre y el Hijo sean glorificados. El Padre y el Hijo sean glorificados por el Espíritu Santo que está en nosotros, vivificando su palabra y plantándola para dar mucho fruto en el corazón de su pueblo. En el nombre de Jesús, que así sea para ti y para mí. Amén y amén. Si Dios nos concede, nos encontramos en la próxima, amado. Gracias. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.